Evangelio de hoy, domingo, 7 de abril de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado, y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios que da el ser ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos la octava de Pascua. Porque la resurrección de Cristo es algo tan grande, que no cabe en un solo día. Hace falta más tiempo, una semana, para celebrarlo, asimilarlo y empezar a vivir de los frutos de ese hecho trascendental en la historia de la humanidad. No basta con una vigilia, por muy sentida y solemne que sea. Ha pasado ya una semana desde que, en la vigilia, nuestros templos e iglesias se fueron iluminando con las pequeñas llamas de las velas encendidas del cirio pascual. Con ese pequeño gesto, con el compartir unos con otros las llamitas, la luz de Cristo se extendió, ayudando a sentirnos parte de una comunidad. Es importante. Porque la fe es una cuestión personal, por supuesto, pero, al mismo tiempo, es algo más. No me pertenece del todo. Es un tema comunitario, se trata de algo eclesial. Está de moda ahora la sinodalidad. Es de lo que nos habla la primera lectura. Porque somos creyentes no solo individualmente, en la intimidad, sino también en comunidad. Esa primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una imagen de la primitiva comunidad de Jerusalén. Tenían los mismos pensamientos, incluso los mismos sentimientos, y todo lo poseían en común. La iglesia de los primeros siglos era muy activa, se juntaban para rezar unidos, celebrar la fracción del pan y para ocuparse de las necesidades y los problemas de cada uno de los presentes, y de los enfermos ausentes. En aquellos tiempos, no había cristianos no practicantes. Había que vivir la fe con palabras y obras. No se nos olvide que eran tiempos muy difíciles, de persecución y de mucha presión por parte de la sociedad. Vivir la fe en comunidad era una necesidad psicológica, incluso. Juntos se defendían. Había que apoyarse en los hermanos, para animarse y ampararse mutuamente. Y en la comunidad, unidos en la oración, se sentía más claramente la presencia del resucitado. Extrapolando los datos, todo ha cambiado mucho, ya no hay persecuciones, pero siguen siendo tiempos recios, pero la fe necesita, como en los inicios, de los hermanos para fortalecerse y crecer. Es que la iglesia no son las paredes del edificio, sino, sobre todo, el conjunto de fieles que se reúne, con alegría, frecuentemente, para celebrar su fe en Cristo resucitado. La segunda lectura nos recuerda lo difícil que fue para muchos aceptar la muerte del Hijo de Dios. En los primeros tiempos, no todos los creyentes entendían lo que había pasado. Dios se había manifestado en el bautismo de Jesús y en los milagros que llevó a cabo. Pero el que murió en la cruz no podía ser el mismo que había predicado por toda Galilea. En la cruz murió el hombre Jesús, no el Cristo, Hijo de Dios. Surgen las herejías, desviaciones de la verdadera fe. Por eso, en la segunda lectura hemos oído: este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Porque Jesús es el Hijo de Dios también en el momento de su muerte. En el bautismo en el Jordán y en el monte Calvario. Es en ese último instante donde se nos manifiesta hasta qué punto se ha hecho uno Dios con el hombre. Con su muerte nos abre también a nosotros las puertas de la resurrección. La encarnación llega a su máxima expresión. Nació, vivió y murió. Como nosotros. Sigue costando entenderlo, porque es la máxima expresión del amor. Pero así es. Y otro detalle importante. Nuestra fe debe ser incondicional. No como la de Tomás, que, para poder creer en la resurrección, fija unas condiciones bien precisas.
No significa que la fe, nuestra fe, sea un gesto meramente irracional, que depende del gusto de cada uno. Tenemos buenas razones para creer. Al final del Evangelio, se nos ha hablado de los muchos signos que hizo Jesús, para mostrar a todos quién era Él. Pero una cosa en que la fe tenga sus razones, y otra es intentar poner condiciones a Dios para creer en Él. Tenemos que entrar en la lógica de Dios. Mirar el mundo con sus ojos, para encontrar los signos de su amor que hay en Él. Ese es el camino. Vivir todos los sucesos de nuestra vida y vivirlos con paz. La paz que Cristo dejó a sus apóstoles, y la paz que podemos sentir nosotros, cuando confiamos en Dios. Como María. Como los mártires, que supieron morir por Cristo en paz. Fe vivida en comunidad, fe completa y fe vivida en comunidad. Y todo con la paz que Cristo nos da. Puede ser el resumen de las lecturas de este domingo. Que lo sepamos interpretarla en cada momento de nuestra vida, y vivirla como corresponde cada día. En este momento de reflexión y comunión con la palabra de Dios, queremos agradecerte por unirte a nosotros. Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te animamos a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso si pudieras darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a cuantos más hogares sea posible, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Apreciamos tu compañía en este camino espiritual y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada de fe. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.